Bienvenido a Contrapoder 3.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y ahora está ayudando a la comunidad colombiana y a la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos. Así que si quieres saber cómo está funcionando el servicio de inmigración, cuáles son los cambios que se han hecho con respecto a los asilos políticos, qué está pasando con la residencia acá en los Estados Unidos, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy, como todos los jueves, tenemos el segmento No Tendrán Paz, Contrapoder 3.0. Comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapoder 3.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. ¿Cómo estás, Esteban? Todo bien, Colina. Jueves de presos políticos, este día que alzamos la voz por aquellas personas que justamente no tienen voz, que han sido silenciadas, que están siendo abusadas por la tiranía de Venezuela. Sobre todo en estos momentos que la tiranía ha utilizado el tema del coronavirus para arreciar en contra de los presos políticos, sobre todo los presos políticos militares. De hecho, una denuncia que salió publicado, escrita por la periodista Sebastiana Barraez, dice que los militares están siendo torturados por la Dirección de Contrainteligencia Militar y habla de casos bastante específicos. Habla del caso del general Héctor Hernández Acosta, que su hija, por cierto, también salió dando unas declaraciones en la cual teme por su estado de salud. También habla del caso del teniente coronel Igbe Marín Chaparro, que no se sabe desde hace 2 o 3 meses dónde se encuentra, si está allí, si está bien, tiene un problema con la atención y sus familiares tienen 2 o 3 meses que no se han comunicado con él. De hecho, han pedido fe de vida y no han obtenido ninguna respuesta. Y también trata el caso de los hermanos Parra. Leandro Leomar, que está vinculado a la Operación Gedeón, fue capturado. ¿Recuerdan aquel video de un general tratando de humillar a un soldado, a un guardia nacional, y respondiéndole que lo hacía por su patria? Bueno, ese muchacho también está allí en la Dirección de Contrainteligencia Militar y no le permite pues recibir visitas. Y su hermano, que también fue detenido cuando estaban buscando a Leandro Leomar, pues está desaparecido. Muchos presumen, pues inclusive se llegó a pensar que estaba muerto, no se sabe nada de él, su madre ha estado denunciando. Y todo esto ocurre porque la Dirección de Contrainteligencia Militar, con esto de la pandemia, pues ahora no permite que los familiares puedan llevarle comida. En el caso de las recetas médicas, de la comida recetada para que puedan ingerir alimentación en base al estado de salud que tiene, no permiten la entrada de medicamentos, muchas veces no permiten las visitas, no permiten las llamadas telefónicas. Bueno, es un secuestro total y absoluto y los familiares han estado levantando la voz porque no saben a ciencia cierta cómo están sus familiares. Muchos de ellos pues tienen condiciones críticas de salud, como el caso del comandante Marín Chaparro, pues tiene problemas con la atención, tiene 3 meses que no le dejan pasar los medicamentos ni las pastillas. El caso del general Hernández Acosta, que su hija lo salió denunciando, por cierto, hoy, en un artículo de Sebastián Barraez, que ha perdido peso, tiene problemas gastrointestinales y ha tenido una delgadez extrema y ya tampoco pues le dejan pasar la comida para que pueda tener su dieta. O sea que esto es todo una desgracia, una tragedia, sobre todo a los presos políticos militares. Todos los presos políticos sufren, pero en estos momentos quienes están llevando la peor parte son los presos políticos militares, sobre todo los que se encuentran en la Dirección de Contrainteligencia Militar. ¿Tú has escuchado, Corina, alguno de estos políticos alzando la voz por alguno de ellos? Porque además de que ignoran a los presos políticos militares son los que más ignoran. Eso no existen, ¿no? Correcto. Para quienes se hacen llamar los representantes de la oposición, para quienes se hacen llamar la alternativa, jamás han sacado ni siquiera un comunicado, una declaración, algo hablando en nombre de los presos políticos militares, que bueno, por un lado, siempre caemos en esa contradicción, le piden que actúen y cuando actúan lo que hacen es abandonarlos. Entonces, bueno, no solamente es una incoherencia pedirles que actúen, porque los que pudieran estar en algún momento pensando en hacer algo por Venezuela, bueno, van a decir, si me llegan a agarrar, ya sé que me van a abandonar absolutamente todos los que supuestamente dicen que me van a defender y los que ahorita me están pidiendo que actúe, ¿no? Entonces, bueno, esto es una muestra de lo grave que está Venezuela actualmente. Tú lo hablabas muy bien ayer con el tema de que Venezuela es un estado fallido. Bueno, esto pudiera ser hasta otra muestra, ¿no? Porque no hay absolutamente nadie dentro de las cúpulas de poder, ¿no?, que alce la voz por estas personas. Lamentablemente han sido allí abandonados, los torturan, los desaparecen. Fíjate que estabas tocando el caso de uno de los hermanos Parra, que no se sabe ni siquiera dónde está, no se sabe si está vivo, si está muerto, si está secuestrado, si lo están torturando, no se sabe absolutamente nada de él. Entonces, bueno,
esta es la peor faceta de la tiranía y efectivamente es una muestra más que ellos no van a ceder ningún espacio por las buenas. Eso Bueno, es lo fíjate que la tenemos operación claro. Gedeón, ¿no? Que fue ya hace más de un mes. Bueno, es verdad que han salido unos reportajes hablando de los que velaron la información, la operación y están viviendo cómodamente en el SEBIN, como es el caso del capitán Sequea. Exacto. Pero el resto, que no están vendidos y que más bien fueron utilizados y fueron engañados para esta maniobra, ¿quién habla de ellos, Esteban? Nadie. ¿Quién se acuerda de los que han sido asesinados, que fueron asesinados como el capitán Pantera? Nadie. Nadie habla de eso. Y eso es un tema que es sumamente importante porque, bueno, al final del día sí es verdad, los militares son responsables de lo que está ocurriendo, pero no podemos cargar la culpa ni echar la responsabilidad con los que han intentado hacer algo, Exacto. que ahora están llevando la peor parte. Exacto. Entonces, yo pienso que es importante mantener este tema en boga, mantenerlo ahí a flote, mantenerlo a viva voz, sobre todo cuando las instituciones no hacen nada. Porque fíjate que en ese reportaje de Sebastián Navarrae, los familiares dicen que se atrevieron a reunirse con la comisión que envió Michelle Bachelet para Venezuela, pero esta pues hace caso omiso y no se pronuncia, no dice absolutamente nada, ni presiona al régimen para que mejoren las condiciones de secuestro, porque aquí no hay detención, aquí hay un secuestro de estas personas que son inocentes. Pero en este espacio siempre los vamos a recordar y siempre vamos a levantar la voz para que sus casos sean conocidos. Exigirle a Michelle Bachelet como exigirle a Nicolás Maduro que rectifique. Ciertamente. Eso es lo que hay que tener bien claro. Y bueno, Colina, los jueves siempre vemos el contraste de la gente patriota, de la gente que da la vida, que da la libertad y que, bueno, da básicamente su estilo de vida por unas condiciones inhumanas como las que estamos describiendo, versus los que más bien se arrastran, las personas que por un dinerito se arrastran, por una cuota de poder se arrastran. Y bueno, vamos a hablar de los casos más obvios, ¿no? De gente que es infiltrada por el régimen, que se hace llamar oposición, y de los casos además más despreciables, ¿no? Porque a esta gente no la quiere el chavismo, a esta gente no lo quiere la oposición, esa que nosotros llamamos colaboracionista, y a esta gente no lo quieren los radicales. Vamos a ver de quién se trata. Adelante con el video. Está el hecho de que hay un sector que tomó la vía insurreccional como la manera de confrontar, enfrentar esta profunda crisis en lo político, en lo económico y social que tiene Venezuela. Pero es una vía que tiene 20 años que nos ha llevado de barranco en barranco y de abismo en abismo. Es una vía agotada, fracasada, y que hoy la vía insurreccional se convirtió en una estafa a la esperanza de cambio de los venezolanos. Por eso decimos, es la hora del deslinde. Todo aquel que te plantea la vía insurreccional, yo le digo, con total franqueza, sin cortapisas, tome un fusil, agarre monte, agarre el cerro, organice una fuerza y bueno, usted asuma, por supuesto, la consecuencia de las acciones. Yo pudiera decirle, tiene tres alternativas. Una, hacerse el poder por la vía de la fuerza, el uso de las armas. Otro, que definitivamente eso le suponga una cárcel, un carcelazo para siempre. Y el otro, que termine en el barrio de los acostados. Ahora, los que creemos que a Venezuela el cambio debe darse por la vía democrática, por la vía electoral, por la vía pacífica, entender que los problemas de los políticos solo le interesan a los políticos. Y aquí una reflexión y una pregunta a la vez. ¿Y a los políticos de verdad les interesan los problemas de la gente? Aquí nosotros participamos y dijimos ante el país que insurgimos, que pensamos en voz alta, una rebelión de las regiones. ¿Y cuál fue la respuesta de los que yo califico los cuatro jinetes del apocalipsis? Que hace mucho tiempo decidieron colocar las direcciones nacionales de sus partidos allá en Washington. Bueno, estabas escuchando la joyita de José Brito, ¿no? Ese pedazo de basura que yo creo que es de los que ya ni siquiera disimula su cohabitación con el régimen. Esa gente, justamente de los que estábamos mencionando también ayer, de esos que porque no les dieron su tajada con el tema de la ayuda humanitaria, con el tema del gobierno interino, entonces, bueno, deciden pedirle la misma tajada, pero al régimen, porque, bueno, es gente que no tiene principio alguno. Y fíjate que él hace una pregunta y deja una reflexión al aire, que si a los políticos les interesan los problemas de la gente. Yo te tengo la respuesta, ya que no lo respondiste allí. No, no les interesa, a ninguno, ni a los del gobierno interino, de esos de la Asamblea de Guaidó, ni a los chavistas, porque, bueno, ya sabemos quiénes son realmente una cuerda de malandros, de narcotraficantes que hicieron de Venezuela un narcoestado, y a ustedes tampoco. Si a ustedes les interesara los problemas de la gente, hubiesen tenido alguna posición digna en vez de arrastrarse ante el régimen de Nicolás Maduro, que es el que tiene por más de 20 años gobernando allí
es el que tiene a Venezuela en esta miseria, en esta pobreza, en esta situación extrema, que ustedes dicen, bueno, que rechazan y que van a tratar de solucionar, pero con las acciones están demostrando que efectivamente no les interesan, sino sus intereses particulares, llenarse el bolsillo de dinero. Bueno, varias cosas. Primero que no solo se comporta como un borrego, sino que tiene apariencia de borrego. Además, un borrego bastante gordo. Ahí no hay crisis ahí en ese diputado. ¿Cómo que se llama ese prócer? José Brito. Porque yo me equivoqué, dije que era Luis Brito. Debe ser una combinación de Luis Parra con José Brito y dije Luis Brito. No, es José Brito. Él dice ahí que el país tiene 20 años con la vía insurreccional. Mira, no seas payaso. Tiene 20 años de elección en elección. Esa es la vía que está agotada. Exacto. Esa es la vía que realmente no funciona en Venezuela, que es donde todos ustedes han fracasado. Después dice también, que no lo vi en esa parte del video porque no está, venía inmediatamente después, es que ellos le exigían al régimen, que ellos aceptaron lo que estaban diciendo el Tribunal Supremo de Justicia porque ellos le exigen al régimen. ¿Qué le van a estar exigiendo ustedes, chicos? Si ustedes lo que están es vendidos y arrastrados ante el régimen de Nicolás Maduro porque les dio el dinero que no les dio Guaidó con la ayuda humanitaria y todos los dineros que le han dado de manera pública o privada. Entonces, la gran mentira de este señor es querer venir a decir ahora que ellos han planteado una salida con este régimen en Venezuela. ¿Cuál salida? La salida que ha funcionado, que ha fracasado durante 20 años, que es la electoral. En Venezuela nadie, solo poco, solamente el capitán Caguaripano, solamente Oscar Pérez, de manera clara y decente intentaron la vía insurreccional. El resto no lo han intentado nunca, nunca lo han hecho. Y sí es verdad que sí pidieron plata, pero lo hizo fue el gobierno interino. No se puede acusar a los demás de eso. Luis Brito o José Brito, como te llamas. El problema eres tú y los delincuentes como tú que están engañando a los venezolanos, que quieren engañarlos, pero a los venezolanos ustedes no le creen. Y tan es así que bueno, que esas declaraciones lo que han causado es una ola de desprestigio para este elemento que sin duda alguna, pues como bien lo dijiste y ahí me quedo, no te quiere la oposición, no te queremos los radicales, pero tampoco te va a querer el régimen ni te quiere el régimen porque te están utilizando. José Brito. No, y después, Colina, espero, porque fíjate algo, antes de pasar a la noticia del día, ¿qué es lo que sucede con esta ficha? Que es que se creen intocables cuando se lean con el régimen. Lo mismo que le pasó a Ramos Alú, lo mismo que le pasó a Julio Borges, lo mismo que le pasó a Enrique Capriles y a toda esa cuerda de bandidos a los que les están quitando los partidos y hoy están llorando, ¿no? Bueno, eso el día de mañana le va a pasar a José Brito, le va a pasar a Luis Parra y a toda esa cuerda de arrastrados y de bandidos, porque así funciona el régimen. El que pacta con el diablo, bueno, precisamente termina en esas condiciones. Hoy te utilizan y ya cuando no les sirve, eres como una ficha una carta de esa, una ficha ahí de descarte. Porque la mala noticia que le tengo, José Brito y todos sus secuaces, es que ustedes no van a tener ni voz, ni voto, ni poder alguno para levantar las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional. Bájense de esa nube. Bueno, si lo sancionaron a ellos mismos porque también. Esas elecciones en las que ustedes quieren participar, nadie, absolutamente nadie, las va a reconocer en Venezuela. Llámese bien y escúchenlo. Nadie las va a reconocer. Así que bájense de esa nube. Por otro lado, ayer, ha estado revolucionado, Esteban, las redes sociales, el mundo, por el libro de John Bolton. Un libro pues que habla una cantidad de cosas importantes y hay un capítulo especial para Venezuela donde dice cosas interesantes, por ejemplo, entre ellas que Donald Trump considera que Juan Guaidó es un muchacho débil. Ese fue el término que utilizó, un muchacho débil. Un niñito, una persona ahí. Y también dice que en su momento estaba interesado en una intervención militar en Venezuela. O sea, lo pensó. Utilizan el término invasión, pero realmente pienso que es el término intervención militar en el país, la cual no pudo darse, cosas que son sumamente interesantes, porque hasta ahora, cada vez que uno decía, mira, tienen que pedir esto, o tienen que forzar esto, o tienen que hablar con Donald Trump para lograr esto, decían, no, pero es que es una decisión de él, y si él lo quisiera hacer, ya lo hubiese hecho. Este libro demuestra, o este capítulo demuestra que en cierta forma lo que hemos venido hablando, teníamos razón. Lamentablemente, pues la oposición en Venezuela no hizo lo que tenía que hacer, al contrario, hizo todo lo necesario para que esa intervención no se diera e inclusive, y ahí es donde también pongo un question mark o un signo de interrogación a esta administración, engañaron a esta administración diciéndole que los militares se iban a voltear, cosa que sabían que no iba a ocurrir. Y ahí hizo mal esta administración por no buscar sus informes de inteligencia, por no consultar al Pentágono, por no consultar al secretario de Defensa, que debe tener informes que dicen que en Venezuela no había posibilidad alguna de que los militares se rebelaran. Pero demuestra claramente que la intervención no se dio precisamente porque los señores de la oposición, específicamente Juan Guaidó y su combo, hicieron todo lo necesario para que no ocurriera. Además, Colina, me acuerdo claramente que hubo unos documentos de inteligencia que se filtraron y en donde justamente en la parte en la que tocaban el tema de la oposición de Venezuela, decían que era gente que no era de confiar,
Eso decían los reportes de inteligencia de acá de Estados Unidos al respecto. Entonces, bueno, él decidió ignorarlo, con él me refiero por supuesto a esta administración, y al final le está saliendo el tiro por la culata. Esto está dicho por supuesto por John Bolton, es asumiendo que lo que está diciendo es cierto, pero bueno, de una u otra manera, Colina, ¿qué es lo que está demostrando? Que todo lo que acá se denunció, digo en este programa y en este canal, eso de que le vendieron las falsas expectativas a la administración Trump de que los militares iban a voltear, eso lo dice Bolton allí. Eso de que, bueno, fíjate algo, se les cae incluso la narrativa a las personas que decían, ¿no?, que la intervención no le correspondía pedirla a Juan Guaidó. Porque una de las razones que Bolton dice que fue él quien persuadió a Donald Trump para evitar esa vía, ¿no? Una de las razones es que dice que querían evitar desastres del pasado. Y es que, bueno, una de las partes importantes, por lo menos de una intervención, es la parte de la opinión pública. Y no es lo mismo que tú invadas, ¿no? El término invasión es algo forzado, a que tú apoyes. Tú apoyas cuando el gobierno aliado, que en este caso sería el gobierno de Juan Guaidó, ¿no?, te pide ese apoyo porque, bueno, dice que no está en capacidad de hacerlo. No es lo mismo para la opinión pública. Entonces, bueno, de una u otra manera se les está cayendo la narrativa y queda bien claro lo otro, que también era algo que habíamos dicho acá, que por temas diplomáticos, Donald Trump no, o esta administración completa, no nada más Donald Trump, no le va a quitar el apoyo directamente a Juan Guaidó, pero ya aquí se está develando más o menos lo que él realmente pensaba de Juan Guaidó. Y bueno, como tú muy bien lo dijiste, lo llamó niño, básicamente diciendo que no es un gran personaje, y lo llamó débil, a diferencia de, dice él, que bueno, que vio a Maduro como una persona fuerte y que está férrea ahí lamentablemente en el poder. Entonces, esto de una u otra manera demuestra que esta administración no está contenta con la actuación de Juan Guaidó al respecto, y demuestra también que entonces de aquella parte no cumplieron su papel, que era el que les correspondía. Y lo más importante, John Bolton ni es demócrata y era asesor nacional de seguridad. Exacto. O sea, no es que es un PLL, no es que es el office boy, ni es el que abre la puerta en la Casa Blanca, no, o fue el asesor nacional de seguridad, o sea que debe saber de qué está hablando. Y otro dato importante que refleja muy bien esto que se está diciendo allí, es que los que hablaban de Venezuela en el pasado, llámese senador Marco Rubio, llámese vicepresidente Mike Pence, llámese secretario general de la OEA Luis Almagro, llámese senador por la Florida Rick Scott, llámese el encargado especial o como lo quieran nombrar para el asunto de Venezuela, que es Elliot Abrams, que hablaban constantemente de Venezuela, que la salida está cerca, que ya estamos listos, que ya vamos llegando. Bueno, de un tiempo para acá se han desaparecido de escena, no hablan del tema, ya no están hablando de eso. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en cierta forma, porque sí coincido contigo, yo creo que ellos no van a decir que se equivocaron con Juan Guaidó su combo, pero poco a poco se han ido distanciando. Exacto. Y ese distanciamiento demuestra que las decisiones que se tomaron, que las estrategias que se efectuaron y que los escenarios que se plantearon no fueron correctos y fracasó y falló tanto la oposición como esta administración al creerle. Porque han debido buscar sus informes de inteligencia, han debido apelar a sus organismos de inteligencia que deben saber lo que está ocurriendo en Venezuela y decir, esa no era la vía. Entonces aquí fracasó todo el mundo, por eso ya no los vemos hablando del tema de Venezuela y que Dios nos agarre confesados. Vamos a ver por dónde brinca la liebre. Lamentable, Colina, que bueno, el destino de Venezuela se haya quedado en manos de todos estos ineptos, ¿no?, que se hacen llamar oposición en nuestro país. Bueno, de paso, Juan Guaidó y la gente de la oposición en Venezuela dilapidó prácticamente el apoyo que le dio los Estados Unidos, lo perdió. Nadie había tenido esa fuerza para lograr cambios en Venezuela. Esta gente se encargó de dilapidarla y ahora entendemos muchas de las cosas que ocurrieron. Y además se jactan siempre de decir, bueno, es a nosotros a quienes nos apoyan los 60 países, ¿no? Ahí está. ¿De qué te sirve un apoyo si no lo vas a utilizar sino para más bien beneficiarte tú personalmente y no para la libertad del país? Colina, como todos los jueves damos los resultados de las encuestas que hacemos los días lunes, las pueden conseguir nuestra audiencia en la cuenta oficial de este programa en Twitter, @contrapoder30. Recuérdense que la anterior fue suspendida, esta es la nueva, si no nos han seguido háganlo, así también vemos sus opiniones pues con todas las encuestas que hacemos en la semana. Y esta encuesta iba justamente con el tema de la legitimidad, ¿no?, de la Asamblea Nacional, ese famoso principio de continuidad del que están hablando, básicamente que se les vence el periodo y según Ramos Alú y toda esa gente, ellos siguen siendo legítimos. ¿Reconocería usted como legítima a la actual Asamblea Nacional una vez cese sus funciones en diciembre del año 2020? Votaron 2.479 personas, un 57.6 dijo que no, un 42.4 dijo que sí. No está tan marcada la tendencia, pero igual sí hay su diferencia importante. Bueno, te demuestra de una u otra manera, Colina, que ese principio de continuidad se lo sacó Ramos Alú. Ve a saber tú de dónde, porque no es algo que exista bajo ningún término pues legal, que uno pueda hablar en un país normal, por decirlo así. Pero en Venezuela todo es posible. De aquí a allá esos números van a cambiar más hacia que no la van a reconocer.
porque la gente está realmente asqueada con todo lo que ha Correcto. pasado con la oposición en Venezuela. Les recuerdo que mañana tenemos el primer foro de la derecha venezolana, va a ser transmitido en el espacio de los viernes de debate a las 6 de la tarde en Factores de Poder. No se lo pierdan, van a participar gente interesante que ha estado mucho en este programa, hablando pues cuál es la alternativa de la salida desde el punto de vista pues de las personas que tienen una ideología diferente, y creo que es bastante importante meterse y escuchar, porque hay que buscar otras opciones, hay que buscar otras alternativas. Lo más importante, hay que buscar otros liderazgos, porque con los que hemos tenido los últimos 20 años no hemos llegado a ninguna parte. Así que los invitamos a que mañana se conecten a las 6 de la tarde. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Contrapoder 3.0, el programa de la derecha aquí en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duele a quien le duele. Ya regresamos.